Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Respiras? ¿Cómo respiras? Bueno, ya sé que respiramos, pero ¿hasta qué punto es importante eso de respirar? ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo respiramos? Los beneficios del buen respirar, por decirlo de alguna forma, son muy importantes y además últimamente se habla mucho sobre ello. Así que he invitado a que esté con nosotros a un buen amigo y además, ¿por qué no decirlo?, al mejor. Rubén Sosa, hola. Hola, muy buena. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Buena excusa para venir a la península desde las fantásticas Islas Canarias. Espero que estés a gusto y que Muy a charlemos. gusto, sí, y más pues precisamente para hablar del tema que más me gusta, que es la respiración. Así que encantado de compartirlo contigo. Oye, ¿cómo llegas tú a la respiración? Porque tú venías de otro mundo, pero de repente pasa algo en ti que te das cuenta de la importancia y los beneficios que tienen el bien respirar, ¿no? Claro, lo que pasó en mí fue que de repente me encontré hace unos 4 o 5 años con mucho tiempo. Un tiempo que quise dedicarlo a diferentes cosas y una era al bienestar. Siempre hacemos pues deporte, intentamos alimentarnos bien, pero hay otra serie de cosas, de elementos, de herramientas que quizás las tenemos olvidadas o como que no resonan del todo con nosotros. Y en ese momento en el que tenía, como digo, tiempo, empecé a hacer una cosa que yo jamás hubiera dicho que iba a practicar, que era la meditación. De hecho, hace unos 3, 4 años me hubieran dicho, oye Rubén, siéntate aquí a meditar, y te hubiera dicho, eso no es para mí. Hubiera salido huyendo, porque yo soy precisamente ese tipo de persona que te dice desde el principio, oye, yo no puedo dejar la mente en blanco, yo no me puedo sentar 5 minutos, soy muy, digamos, tengo ese punto de TDAH, ¿no?, que se llama, que seguramente, Inquieto. exacto, de pequeño me lo hubieran diagnosticado, pero empecé a probar la meditación desde este punto, mindfulness, desde la ciencia de la respiración, desde la ciencia de la meditación, y eso resonó mucho más conmigo. Empecé a practicar 5, 10 minutos, y a partir de ahí fue donde realmente empecé a leer, pues bueno, a los referentes, ¿no?, de la meditación, a Ramiro Calle, a Pablo Dors, que lo has tenido por aquí, que me encantó la entrevista. Y ahí sí que noté que era algo bastante interesante, que era algo que podía aportar dentro de mi profesión. Yo antes me dedicaba al diseño gráfico y a la publicidad, un mundo donde la rapidez, tenerlo todo para ayer es importante. Y ahí, aparte de que sea muy rápido, hay una parte importante, que es la creatividad. La creatividad y la rapidez no se llevan bien. Pues ahí entró la meditación, sabiendo que seguramente iba a aportar algo en mí. Y luego, ya cuando empecé a entrar mucho más profundo en todos estos temas, encontré la clave, que lo podemos ver en el Qigong, en estas artes milenarias, en el yoga. Todas tienen un punto en el que coinciden, que es la respiración. Y ahí fue donde dije, yo creo que aquí está realmente ese punto que puede hacer que muchas personas que, como yo antes, jamás se hubieran acercado a estas herramientas, pues que se acerquen, que eliminen todas estas barreras y de verdad les empiece a aportar pues todo esto que me aporta a mí, que al final que es más serenidad, más paz interior, más calma y al final una herramienta que te ayuda a bajar el estrés, el cortisol. Imagínate que de repente te digo que existe algo con el que puedes, como digo, bajar el estrés, tener mejores digestiones, dormir mejor o incluso cuando te sientes un poco apagado, llenarte de energía. Bueno, seguramente me dirías, oye, ¿qué fármaco es ese? ¿Qué medicamento nuevo acabas de sacar? Pero resulta que lo estamos haciendo tú y ahora de forma automática, sin darnos cuenta, y eso es la respiración. Y eso es la importancia que tiene. Acabas de dar claves fundamentales que yo creo que ya estáis viendo por dónde puede ir esto. Vamos a hablar de claves, de cómo se respira bien, pero antes de eso te quería preguntar por qué ahora se pone tan de moda esto de respirar, quizá por el momento que estamos viviendo, como tú decías, de tanta inmediatez. Claro, resulta que cuanto más necesitamos las herramientas de bienestar, precisamente es cuando peor bienestar tenemos. Entonces, en estos momentos de tanta intensidad, donde tenemos el FOMO, que es esta palabra que poco a poco se está poniendo más en boca de todos, ¿no? Fear of missing out, o sea, miedo a perderte algo, a perderte pues la última tendencia en moda o la última noticia que sale en redes sociales, de no estar atento, la última película, la última serie, pero aparte tienes que atender toda tu vida Muchos inputs, diaria. ¿no? En tu profesión tienes que estar a la última, no te puedes quedar atrás, tienes que hacer el nuevo curso que hace que te renueves, ¿no? Que haga que seas pues mejor profesional, mejor madre, mejor padre, mejor amigo, mejor pareja, mejor persona. Y entonces nos llenamos de tantos estímulos, de tantas necesidades y obligaciones que al final terminan dándonos ansiedad. Y la ansiedad que es pues estar allá, cuando lo que deberíamos es estar más aquí. Y en eso pues las herramientas de bienestar como la respiración o la meditación son un elemento clave. De hecho,
ocurre mucho con la respiración, que hay personas que empiezan a practicarla, que empiezan a hacer pequeñas cosas, porque son pequeños cambios que puedes aplicar en tu día a día y la respuesta es inmediata. O sea, estamos hablando de en 3 minutos vas a notar cómo tienes una mejor digestión, cómo baja el estrés. Personas incluso que después de darle una serie de indicaciones, a las 2 semanas me dicen, oye Rubén, hacía años que no dormía tan bien. Y eso es increíble, haciéndolo simplemente con unas pequeñas indicaciones y simplemente necesitando tu respiración, que es gratis encima. Cuando nosotros estamos un poquito estresados, respiramos de manera distinta a cuando estamos en calma. También podemos provocar o buscar esa calma a través de forzarnos, entre comillas, a respirar de forma calma. No sé si me he explicado. Si estamos así, pero si podemos respirar a la contraria para llevarnos a esa emoción o a ese estado, es cuestión de entrenamiento. Claro, resulta que nuestro cuerpo nos habla. Aunque no lo queramos escuchar, nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo. La respiración es una de esas formas, de esos elementos por la que nuestro cuerpo nos habla. Si tienes una respiración acelerada, agitada, hiperventilante, con la parte alta del pecho, tu cuerpo te está hablando de que tienes ansiedad, de que tienes estrés. Puede ser un estrés momentáneo o que se alargue mucho en el tiempo, donde ahí realmente empieza el problema. Sin embargo, tu cuerpo, cuando respiras lento, pausado, suele ser cuando tienes sueño, cuando llevas todo el día trabajando y necesitas descansar, de repente tu respiración es más profunda y más calmada. Tu cuerpo te está hablando, te está diciendo que es hora de descansar, ¿no? De volver a recuperar un poco de energía. A mí, en todo el tiempo que llevo pues difundiendo, ¿no?, lo que es la respiración y la meditación, al final lo que intento es pues darle elementos a las personas para que consigan escuchar mucho mejor lo que les dice su cuerpo. Porque al final sabemos tan poco de nuestro cuerpo que no lo honramos o no lo amamos como deberíamos. Y creo que ahí la respiración juega un papel fundamental. Yo, por ejemplo, cuando estoy tensa y lo primero que me digo es, wow, ¿cómo estoy respirando? Porque ya me tengo pillada, como todos, yo creo, ¿no? Y de repente digo, no estoy ni nerviosa ni calma, estoy como contrayendo la respiración. Digo, esto no tiene que ser bueno. ¿Cómo sé si estoy respirando bien o mal? ¿Habrá algún procedimiento, algún indicador? Hay 5 indicadores que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de respirar. El primero, muy importante, no paro de repetirlo, cerrar la boca. Es muy importante que la boca se mantenga cerrada porque es nuestra forma natural de respirar, pero la vamos perdiendo. Vamos teniendo un mal hábito, ya sea por estrés, por ansiedad, porque muchos padecemos asma, rinitis. Nuestra nariz, digamos que se congestiona y la única forma de hacerlo es por la boca. Pero resulta que hay 5.400 especies de animales mamíferos y solo los seres humanos respiramos por la boca. Sé que muchos pensarán, bueno, espera, mi perro sí que respira por la boca, ¿no? Pero bueno, es el único animal que se termorregula a través de su respiración, pero ningún otro animal mamífero necesita de la respiración bucal para hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos todo el tiempo respirando por la boca. Cuando dormimos, cuando nos estresamos un poco, en cuando empezamos a hacer ejercicio, lo tenemos muy habituado. Estos son malos hábitos que vamos cogiendo desde que somos niños. Bueno, tenemos claro el típico niño que empieza la escuela y desde que empieza en septiembre hasta que termina las clases está todo el tiempo congestionado, con rinitis, enfermo. Claro, ese niño, esa niña, pues, ¿qué es lo que hace? Pues va a la otra vía que tiene, que es respirar por la boca. ¿Qué ocurre? Que esto, sobre todo desde pequeño, se nos va quedando y tiene unas repercusiones enormes, sobre todo en la formación de la cara, de tener una buena mandíbula ancha, de tener unas vías respiratorias un poquito más abiertas, porque la mandíbula va a crecer y si no puede crecer a lo ancho, va a crecer a lo largo y nos va a dar unas caras alargadas, donde nuestros dientes van a estar torcidos, donde incluso nuestra nariz, entre menos la utiliza, más congestionada está, porque es un punto muy clave de la respiración, que es la segunda parte. Si la primera es cerrar la boca, la segunda es respirar por tu nariz. La nariz, que pensamos que este trocito de cartílago y carne que tenemos aquí, si nos imaginamos una pelota de tenis, eso es lo que tenemos justamente dentro de nuestra nariz. Es un órgano enorme. Tenemos por toda nuestra cara distribuidas pequeñas cuevitas que son los senos paranasales. Estos senos paranasales tienen muchísimas funciones. Filtran el aire, lo humedecen, lo calientan y eso ya hace que llegue un aire de mayor calidad a nuestros pulmones. Pero es que además
Solo el hecho de respirar por la nariz ya envía señales a nuestro cerebro de que tenemos que estar en calma. Porque muchas veces hablamos de que la mente controla el cuerpo, pero es que resulta que la ciencia no para de hablar que realmente muchas veces es más el cuerpo el que está todo el rato mandándole mensajes a la mente. Es decir, que los elementos como tu piel, que es el órgano más grande que tenemos, en nuestras digestiones, nuestro aparato circulatorio, respiratorio. Latidos del corazón. Los latidos del corazón, por supuesto. Que justamente era algo que estamos hablando ahora, de que muchas veces respiramos y notamos como si estuviéramos contracturados, ¿verdad? Como que algo incluso no nos permite llenarnos profundamente. Aquí hay un elemento que es la tercera parte de estos puntos que te estaba comentando, que es nuestra capacidad pulmonar y nuestro diafragma. El diafragma, que es el músculo más olvidado que tenemos, está justamente en las últimas 3 costillas y el corazón descansa justo encima del diafragma. Si hacemos una buena respiración diafragmática, si respiramos lento, pausado y por nuestra nariz, le vamos a estar dando un masaje al corazón y le vamos a enviar señales de que estamos en calma, de que no hay por qué estar con tanta ansiedad, con tanto estrés. Es como si le hiciéramos un pequeño masaje a uno de nuestros órganos más importantes, que es el corazón. Atentos, el cerebro recibe mensajes interesantes del cuerpo. Interesante esto, ¿eh? La capacidad pulmonar, de hecho, que es otra cosa importante, que tiene mucho que ver con este músculo, con el diafragma. Como músculo tenemos que ejercitarlo. Yo voy al gimnasio y no veo a nadie haciendo diafragma. Todo el mundo hace bíceps, tríceps, ¿no? Todo lo que se ve por fuera, todo lo estético. Pero ese es un músculo que también hay que ejercitarlo. Muy fácil. ¿Cómo? Haciendo respiraciones profundas, llevando el aire a lo profundo de los pulmones. Incluso te puedes poner las manos a los lados, aquí tocando tus últimas 3 costillas, ahí se aloja el diafragma y puedes hacer respiraciones imaginando que llevas el aire entre tus manos y entonces tu diafragma. Expulso por la nariz, ¿verdad? Exacto. Tu diafragma se va a expandir hacia afuera y al soltar el aire, tu diafragma va a volver a su zona original. Ahí incluso si puedes apretar un poquito, es como si le estuvieras poniendo un poquito de peso. Y ahí estás trabajando tu diafragma. El diafragma se contractura, igual que cualquier otro músculo. Pero el diafragma se contractura con algo que quizá no pensamos, y es con el estrés y la ansiedad. Muchas veces en cuanto nos pasa algo de repente peligroso, que nos excita demasiado, lo sentimos aquí, ¿verdad? Que suele decir como, siento algo como en la boca del estómago, ¿verdad? Es tu diafragma encogiéndose. Y un diafragma encogido hace que no respire bien. La capacidad pulmonar, además, hace unos 40 años hizo un estudio en el que se vio que una buena capacidad pulmonar era el mejor indicador de longevidad, más allá de la genética, más allá de la alimentación. Personas que tenían a los 60, 70, 80 años una buena capacidad pulmonar eran personas con mucha más vitalidad, con mucha más energía y que en este estudio, que luego se siguió haciendo, vieron que duraron muchos más años. La capacidad pulmonar se empieza a perder a partir de los 35. Por eso es tan importante hacer respiraciones profundas, lentas y hacer este tipo de ejercicios que te acabo de enseñar para mejorar esta capacidad pulmonar. El cuarto punto importante a tener en cuenta es que respirar lento. Si vas a cualquier médico, seguramente, o incluso en libros, te dicen que respirar entre 12 a 16 veces por minuto es lo normal. Bueno, la ciencia no para de demostrar que hay que respirar 6, 7 veces, es decir, la mitad de lo que se piensa. De hecho, la respiración perfecta es inhalar 5 o 6 segundos y exhalar 5 o 6 segundos. Eso da unas 6 respiraciones por minuto y es mucho más lento de lo que lo hacemos. Esto habla justamente de lo que estábamos comentando hace un momento, de que la respiración, aunque la hagas sin darte cuenta, rápida, está influyendo en tu cuerpo y está mandando señales a tu cerebro. Si respiras rápido sin darte cuenta, tu cuerpo piensa que está en alerta, piensa que hay algún peligro el que tiene que enfrentar y te mantiene en esa tensión. Y es lo que no te deja que duermas cuando llegas a la cama por la noche, es lo que hace que cuando pase algo en la vida, porque por supuesto, y esto me encanta siempre decirlo, lo indico en mi libro, en mis cursos, en mis charlas, la respiración no es algo mágico, no es una fórmula secreta que te vaya a quitar todos los males que tienes, pero estoy seguro que si ocurre algo en tu vida, algo que tengas que enfrentar, alguna situación difícil, desde la calma, desde una paz interior mayor, desde la serenidad,
seguramente tomes mejores decisiones. Y eso es lo que te da la respiración. Cuarto punto, respirar lento. Y el quinto punto, las apneas. Hay una apnea que es muy mala, que es la apnea del sueño, o la apnea que te da obstructiva, da cuando a lo mejor haces un tipo de respiraciones en el que realmente te empieces a notar cómo se colapsan tus vías respiratorias. Pero hay unas apneas muy buenas, controladas, conscientes. Pequeñas apneas que puedes ir haciendo en tu día a día para sentirte mejor. Por ejemplo, esto ya sí que es más un ejercicio de respiración. Comentaba que lo perfecto es respirar en 5 y exhalar en 5. Es una respiración funcional en el día a día. Pero luego puedes hacer prácticas de respiración fuera de lo que es tu respiración funcional. Ahí es donde entran las apneas. Puedes respirar en 5, soltar en 5, aguantar 3 segundos en vacío y volver a inhalar, volver a exhalar. Y en vacío cuentas 1, 2, 3. Y así esto lo puedes hacer unos 3, 4, 5 minutos. Esto lo que te da, lo que estás haciendo, es aumentar un poquito el dióxido de carbono en tu cuerpo. Y el dióxido de carbono, que siempre pensamos que es horroroso y es malo, el natural, el del cuerpo, es genial porque es vasodilatador. Cada vez que estás haciendo estas pequeñas pausas, aumentan un poquito los niveles en tu cuerpo. Esto relaja el músculo liso de venas, arterias, de capilares. Por lo tanto, la sangre pasa más despacio, el ritmo cardíaco frena, y ahí está el secreto de las respiraciones lentas. Sube este dióxido de carbono, este CO2, tu cuerpo se vasodilata, el ritmo cardíaco baja, la presión sanguínea también baja y te relaja automáticamente. Esos son los 5 puntos a tener en cuenta. Cerrar la boca, respirar por la nariz, mejorar o por lo menos aguantar nuestra capacidad pulmonar, respirar lento y hacer pequeñas apneas cuando quieras realmente relajarte muy bien. Qué bueno. Oye, gracias, me ha gustado mucho y además me he dado cuenta de la importancia que tiene, pues me parece una tontería, pero yo lo interpretaba así, tomar el control de la situación. Porque cuando vamos desbocados y como que parece que no podemos controlar todo, parar un momento para respirar, mi cerebro está identificando que estoy tomando el control de la situación, de que yo controlo mi respiración, que yo decido con esa apnea parar, para volver a ser consciente de lo que está pasando a nivel también rítmico y de tiempo, ¿no? Exacto. Sí. Y luego hay un punto muy importante que ya va más allá de lo que es esta parte más fisiológica de la respiración, que es como nuestra nariz, cuando respiramos, lo que es nuestro olfato, hace que interactuamos con el mundo en el que estamos, porque muchas veces tenemos claro que evidentemente interactuamos con el mundo a través de nuestros ojos, de lo que escuchamos, pero muchas veces solo tenemos en cuenta la nariz, pues por ejemplo a la hora de comer, ¿no? Si un alimento huele bien o mal, pero la nariz es indispensable a la hora de cómo nos desenvolvemos en la vida. Y hay un estudio que me encanta, que me gusta mucho nombrar, porque lo que hicieron fue coger unos niños y niñas y los metían en una habitación. En esta habitación habían unos puzzles que en esta ocasión, cuando los ponían al principio, eran muy difíciles de resolver. Lo importante de este experimento es que en la habitación habían puesto un perfume, un olor muy clave, que hacía que entrara por sus narices. A la hora de resolver el puzzle les era imposible, y estos niños de repente empezaban a tener una sensación de no poder haber resuelto ese puzzle. Es un anclaje olfativo. Claro, Sí. de sentirse que no eran suficientes. Bueno, sacaron a estos niños de la habitación y unas semanas después a los mismos niños y niñas los volvieron a meter en esta habitación. En esta ocasión tenía el mismo olor, pero los puzzles eran muy fáciles de resolver. Lo podían haber resuelto niños mucho más pequeños que ellos. Y resulta que un gran porcentaje no conseguía resolverlo, porque resulta que este olor que había en la habitación hacía que se sintieran que no eran suficientes, que les recordara, que les llevara hacia ese otro día en el que no lo habían conseguido. Y esto era un punto muy fuerte a la hora de sentirse bien, de tener confianza, de cómo el olor hace que se creen memorias en el cerebro, que es muy importante, para que tú a la hora de enfrentarte a algo, pues te sientas que tienes la energía, la autoconfianza y todo lo que necesitas para resolver esto, pues ahí,
lo que es el perfume que hay en una habitación, los olores, Dicen cómo que te el olfato, rememora, sí, que cómo es... te rememora un olor que hacía muchos años que Sí. no olías, de repente te lleva a un momento de tu infancia. Pues ahí en este experimento consiguieron revelar que realmente esto ocurría y que es muy importante tanto para hacerte sentir que no eres suficiente como lo contrario, porque también lo hicieron haciéndolo de diferente manera con otros niños y conseguían resolver los puzzles difíciles con la confianza que les había dado este olor en una situación anterior en la que sí lo habían conseguido. Estudios también ya están demostrando los beneficios del respirar bien y están demostrando lo que nos está pasando porque no estamos respirando bien. Cuéntanos un poco, tú que estás muy metido en investigaciones, últimas revelaciones al respecto, tanto para bien como para no tan bien, ¿no? Hay una investigación que a día de hoy está muy clave, que, como decía, vuelve otra vez a resurgir, que era sobre todo lo que está hablando del tema de la capacidad pulmonar y sobre todo se está poniendo mucho ahora mismo en la palestra el tema del el insomnio, del sueño. Ahí la respiración juega un papel clave, espectacular, porque de hecho fue hace unos días el Día Mundial del Sueño y resulta que los datos que arrojan no son nada buenos. El insomnio cada vez afecta a muchas más personas, se puede dar en diferentes formas. O quieres dormir y no lo puedes conseguir, o consigues dormirte, pero a las 3, 4 de la mañana te despiertas. O duermes 7 horas de las cuales no tienes casi sueño profundo. Exacto. Reparador. Pues aquí la respiración, de nuevo, juega un papel enorme. Primero, estas personas que no consiguen dormirse a la primera, pues pueden hacer diferentes técnicas de respiración, por ejemplo, la que acabamos de hacer, inhalando en 5, haciendo una pequeña apnea y luego exhalando, haciendo otra pequeña apnea, que esto hace que todavía sea mucho más potente esta respiración. Una muy famosa, que es de un doctor, que es la 4-7-8. La cuadrada también es muy, muy interesante para hacer. Precisamente el secreto de estas respiraciones es que entre más lenta es, más sube este CO2, este dióxido de carbono que estaba hablando, entonces todavía incide mucho más en el cuerpo. Activa la rama parasimpática. Últimamente se habla mucho de esto, ¿no? Del sistema nervioso, de que tiene dos ramas. Una simpática, que no es tan simpática como parece, que es la que te tiene en alerta, en la lucha, huida, y otra que es la del parasimpática, la que te hace que tengas buenas digestiones, reparación celular, la que hace que duermas. Pues estas respiraciones lentas, como la cuadrada, la 4-7-8, las pequeñas apneas, hacen que el cuerpo empiece a activar un poquito más la rama parasimpática y te sea más fácil dormir. Luego, otra cosa que se está poniendo muy de moda, que hay muchos papers, mucha investigación que te dicen que ayuda mucho, es lo que tú comentabas. Duermo toda la noche, pero es que me levanto y no siento que haya descansado. Posiblemente es lo más habitual, es que lleves toda la noche respirando por la boca. Cuando respiras por la boca, tus células no se oxigenan bien, porque estoy hablando de que respirar por la nariz hace que tengas el doble de energía, pero tal cual, el doble de energía y eso en el día a día hace que te sientas mucho mejor, que puedas afrontar cualquier cosa pues con otra actitud. ¿Y cómo hacemos para cerrar la boca? Claro. ¿Nos ponemos un esparadrapo aquí o qué? Justamente. ¿Sí? La clave está en ponerse un trocito de esparadrapo de diferentes cintas. De hecho, hay una que es especial para esto, que te recubre la boca por fuera y te deja un poquito de apertura en el medio por si tienes que toser y demás. Hay personas que no les gusta taparse del todo la boca, pero un trocito de esparadrapo. Yo me lo pongo todas las noches y es un cambio abismal. Normalmente lo recomiendo siempre que antes de hacerlo, simplemente tú cierras tu boca y respiras durante 1 minuto. Sí puedes respirar. Para tomar el hábito ya, claro. Para tomar el hábito y para que compruebes si realmente tu nariz está despejada. Normalmente no suele haber problemas, pero hay personas que tienen adenoides o que tienen pólipos nasales o que tienen un poco el tabique torcido y les cuesta pues respirar, pero no suele ser lo habitual. Simplemente que cierres la boca, que respires 1 minuto y verás que no va a haber ningún problema porque te tapes la boca. ¿Y se puede dejar de poner o ya para toda la vida o cómo es eso? Depende mucho también de la postura, porque si duermes boca arriba es muy fácil que tu boca se abra. Que esto nos lleva hacia otro punto que es la apnea del sueño. Y esto, poniéndote un trocito de cinta en la boca, evitando que se abra y respirando por tu nariz, evita mucho porcentaje de las apneas del sueño. La apnea del sueño se da porque respiras por la boca, por la noche, todo lo que es la musculatura de la garganta se relaja, colapsa las vías respiratorias y es cuando las personas de repente dejan de respirar.
a veces 20 segundos, a veces un minuto en casos muy graves, en otros incluso te puede llevar a tener problemas bastante importantes y a los ronquidos. Entonces esto es un punto que me encanta mucho decirlo porque salva a parejas, salva a matrimonios, que es ponerse un trocito de esparadrapo por la boca, de cinta adhesiva. Hay otros casos en los que un poquito de agua con azúcar por la noche para que cuando se seque se peguen los labios, que luego con un poco de agua se va, hace que evites entre un 60 y 70% de los ronquidos. ¿Y a los niños, por ejemplo? Los niños normalmente suelen empezar a tener malos hábitos a los 5, 6, 7 años. Si escuchas como tu hijo con 5, 6, 7 años empieza a roncar, es muy posible que esté respirando por la boca. Entonces a los niños hay que tener un poquito más de cuidado, ir haciéndole, ponerle conciencia sobre la respiración. De hecho, es una cosa muy importante que yo suelo decir, que por lo menos la primera semana, porque yo te puedo dar muchas recomendaciones y de repente como que te abrumas, ¿no? De tener que tener tantas cosas en cuenta, de, oye, cerrar la boca, respiro en cuánto tiempo, oye, mi diafragma, oye, lo de la cinta en la boca. Bueno, la primera semana, simplemente pon conciencia en tu respiración, que empiezas a entender cómo respira tu cuerpo. Si estás respirando muy rápido, muy superficial, con la parte hasta el pecho, si sueles respirar mucho por la boca. Entonces la primera semana, simplemente vigila cómo respiras y cada vez que te sorprendas respirando por la boca, la cierras. Entonces los niños hay que ir reeducándolos como padres para hacer que pongan conciencia, que cuando coman con la boca cerrada, que cuando vean la tele se los indica, oye, cierra la boca, y poco a poco ir de nuevo reeducando su respiración. Y en el caso que le hagas esta prueba de que cierre la boca y pueda respirar bien por su nariz, le puedes poner este también trocito de esparadrapo por la noche y hace que los niños respiren mucho mejor, duerman mejor. De hecho, se está relacionando mucho el TDAH, niños que no están bien concentrados a la hora de estudiar, que tienen malas notas, precisamente con respirar por la boca en su día a día. Una actividad muy bonita y que une también emocionalmente con los niños es respirar juntos. Te va a parecer una tontería, pero yo lo hago. Genial. Sí, y además tengo la suerte de que mi niño, no sé, le deben de estar enseñando en el cole la técnica del buceador cuando estás enfadado. El otro día que estaba yo un poco así, digo, estoy un poco triste, me dijo, respira, mamá, y dije, wow, qué bueno, ¿no? Entonces, momentos en los que igual estoy meditando y se ponen a mi lado, o de repente nos tomamos de la mano, o ponernos pulmón con pulmón, desnuditos, con la piel con piel y respirar juntos, es casi una parte emocional, pero también muy práctica y nos crea una conexión, un vínculo muy chulo, pero a la vez también estamos creando un estado anímico muy interesante, muy bonito. Bueno, es que justamente esto que hablas es una cosa que se le denomina coherencia cardíaca, que no sé si la has escuchado, en el que si tú te pones a respirar con una persona al lado, sintiendo su respiración, los latidos del corazón, de repente empiezan a armonizarse y los dos van compasados al mismo ritmo. Y esto evidentemente pues crea una conexión muy especial. Sí, bueno, podríamos hablar también de la energía que está en torno al corazón, ¿no? A nivel de, pues es electromagnético y todo lo que hay. Pero la respiración me parece que es un poco como la canción de la vida, ¿no? Que es ese fluir que tiene y por el que pasamos sin darnos cuenta, dando por supuesto que respiramos, pero de eso nada, es un regalo de la vida que tenemos que aprovechar. Exacto. Y tiene tantos elementos que nos puede aportar nuestra vida y tantas dimensiones que de hecho te comentaba también que la respiración repercute en muchas partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y hay 3 elementos también que hay que tener en cuenta que tienen que ver, como decía, con las dimensiones de la respiración. Hasta hace no mucho eran solamente las que se estudiaban 2 de estas dimensiones. Las dimensiones es la fisiología de la respiración, es decir, cómo cambian tus órganos, tu fisionomía, cómo se mueve tu diafragma, por dónde entra la nariz. Esto se estudiaba. También se estudiaba la bioquímica, esto que hablaba del CO2, del oxígeno, de cómo cambia el pH de tu cuerpo, pero se olvidaba una parte muy importante que es la que se está estudiando mucho últimamente, que es la psicofisiología, es decir, de cómo la respiración afecta a tu psique, afecta a tus emociones, a tu estado de ánimo. Y estas son las 3 dimensiones de la respiración. Si nos inmiscuimos un poquito más en la parte fisiológica, es lo que te comentaba, por ejemplo, del diafragma. Aquí hay una historia que me encanta contar, que es de Paul Richard Alexander. Este fue un niño que con 6 años en Texas, pues contrajo la poliomielitis, la polio. En aquella época no había pues ningún tipo de cura para esta enfermedad y las salas de los hospitales estaban llenas de una máquina que se le llamaba comúnmente pulmón de acero. Esto eran unas máquinas enormes en las que se metían las personas con la cabeza por fuera
Y esta máquina, digamos que hacía de sus pulmones. Aunque se llamaba pulmón de acero, pues esta máquina lo que hacía era una presión negativa. Realmente estas máquinas se llamaban máquinas de presión negativa. Cuando metían a estas personas, lo que le pasó a Paul Richard de pequeño es que todo su cuerpo empezó a paralizarse. Todos los músculos, del cuello hacia abajo. Uno de los músculos importantes es el diafragma. Claro, él no puede respirar, pues lo metieron en esta máquina. La historia de Paul me parece increíble porque tiene dos vertientes geniales. Por un lado, aprender la importancia que tiene nuestro diafragma, que si se paraliza y no podemos utilizarlo bien, pues nuestros pulmones no se llenan ni se vacían por sí solos. Necesitamos de este tipo de máquinas. La segunda es que Paul, hasta hace poco, era la última persona que seguía viviendo después de 70 años dentro de esta máquina. Y es una historia increíble de superación porque Paul, estando dentro de este pulmón de acero, este ventilador de presión negativa, hizo la carrera de Derecho, hizo un libro en el que se ponía pues, un lápiz en la boca y estuvo escribiéndolo durante 5 años. Y a pesar de su situación, la vitalidad y el optimismo que tenía Paul es increíble. Precisamente murió hace muy poco, pero su historia es increíble porque a pesar de sus circunstancias, pues consiguió, digamos, superarlas, por lo menos mentalmente, y también es una historia muy buena porque me ayuda a ilustrar para que las personas vean la importancia de lo que es el diafragma. Esta es la parte, como decía, fisiológica, una dimensión muy importante. La segunda dimensión, como decía, es la bioquímica. Como cada inhalación y cada exhalación cambia el pH de nuestro cuerpo. Hay una cosa muy importante que es la alcalosis respiratoria. Si todos más o menos nos acordamos un poquito del colegio, había una gráfica que iba de 0 a 14, en la que 0 es, digamos, el pH más ácido y 14 es el pH más alcalino. Normalmente el cuerpo humano, donde se encuentra bien, donde sus células trabajan bien, donde todo el cuerpo se siente en bienestar, es en medio, pero un poquito más alcalino, entre 7.35 y 7.45. Ahí donde deberíamos estar. Pues la respiración es lo más importante que tiene el cuerpo para mantenerse ahí. Y hay una cosa bastante importante que es la homeostasis, que es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de intentar regular todos nuestros sistemas para que todo funcione bien. Pues la respiración hace de unión entre todos estos elementos, entre todos los sistemas del cuerpo. Y por ejemplo, si respiramos muy rápido y notas tal alcalosis respiratoria, el cuerpo, con la homeostasis, va a buscar otras formas con las que conseguir que se regule este pH. Normalmente, personas con mucha ansiedad, estoy seguro que se van a ver reflejadas, suelen ir, por ejemplo, mucho al baño. Estrés. ¿Por qué? Porque si nota el cuerpo que sube mucho la alcalosis, pues el cuerpo tiene que empezar a soltar elementos alcalinos, que es una de las cosas más alcalinas que hay, el bicarbonato. Y empiezan los riñones a filtrar la sangre y hacerte que vayas mucho al baño para intentar regular. Eso, por supuesto, el cuerpo lo puede hacer durante un tiempo. Si lo tiene que hacer mucho, es decir, si en tu día a día estás todo el tiempo hiperventilando, llega un momento que tu cuerpo se agota. La alcalosis respiratoria da dolor de cabeza, malas digestiones, hacen que tus músculos estén mucho más tensos y por lo tanto tengas contracturas y repercute mucho en el cuerpo. Y esta, por ejemplo, es una de las partes, como decía, la segunda dimensión, la bioquímica. Hay otra parte que es la psicofisiológica, es decir, cómo cada respiración afecta a nuestra psique, a nuestro estado de ánimo. ¿Cómo podemos hacer que se regule mejor nuestro sueño, nuestro ciclo circadiano? ¿El sistema inmune también? El sistema inmune, la nariz es clave en el sistema inmune, porque es nuestra primera barrera contra bacterias, contra cualquier tipo de patógeno que venga del exterior, porque nuestra nariz tiene elementos que al respirar por la boca pues no los tenemos, que hace que se filtre el aire. Y la alteración de la microbiota también, porque el estrés también produce una alteración en la microbiota, entonces Sí, si estamos más calmos, por supuesto. es un poco... Cuando respiras, por ejemplo, si te cambia el pH, también cambia el pH de todo lo que son los La parte intestinos, del intestinal. estómago. Okay. Hace que sea mucho más ácido, empieza a romper microbiótica, a matar microbiótica que es muy necesaria. La respiración, como decía, entra en juego en muchos elementos y el sistema inmune ahí es clave. No solo la nariz, porque nos filtra el aire, sino que resulta, y esto se está investigando muchísimo últimamente, la importancia de un gas que solo se produce en nuestra nariz cuando respiramos por ella, que es el óxido nítrico, que no hay que confundir con el óxido nitroso, que es el gas de la risa. El óxido nítrico es súper importante porque es antibacteriano.
Es decir, que solo el hecho de respirar por la nariz hace que se forme este gas, se mezcla la L-arginina con el oxígeno de fuera y al oxidarse crea el óxido nítrico y este óxido nítrico es aerodilatador. También hace que cuando inhales haga que la sangre y el oxígeno en tu cuerpo esté mucho más estructurado, mucho más regulado y hace también que te calma, porque como el dióxido de carbono es vasodilatador. Es un elemento clave, por ejemplo, el óxido nítrico dentro de los medicamentos para la disfunción eréctil, por ejemplo, por su gran potencial a la hora de vasodilatar. Y, como decía, respirar por la nariz, en este caso, por ejemplo, a los hombres, es súper importante porque creas este gas naturalmente que ayuda a que te sientas mejor y a que todos tus sistemas en tu cuerpo pues, vayan de una mejor forma. Hay técnicas para aprender, para practicar. Tú tienes tus cursos online que voy a aprovechar para recomendarlos porque están muy bien. ¿Es Rubén Sosa o tiene otro nombre para buscarte a ti? Sí, me pueden encontrar por Rubén Sosa, pero el proyecto que yo empecé hace 4 años se llama Medita por el Mundo. Exacto. Medita por el Mundo. Además, libro, respira aquí y ahora. Eso del aquí y ahora se empieza por respirar, está claro. Muchísimos beneficios. Está en nuestras manos, pero también en nuestras ganas de poner intención en lo que vamos a hacer. No sé si me he olvidado de decir o preguntar algo porque estaría bastante rato hablando contigo. Te agradezco la explicación, la bajada a tierra, toda la divulgación que estás haciendo también. ¿Hay algo importante que no debemos olvidar antes de terminar esta charla? De nuevo, una vez más, recordar la importancia de cómo una buena respiración puede afectar a nuestro cuerpo, pero cómo una mala respiración, aunque no nos demos cuenta, también nos afecta. Y ahí está la importancia, que es el primer elemento. Si se llevan esto a casa, ya para mí yo estaría contento, que es volver a recuperar la respiración nasal y, sobre todo, más consciente. Pues muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Es un gustazo que hayas estado aquí. Ya tuve el gusto de disfrutarte en el directo, pero ahora presente también, pues es un regalo. Un regalo y además yo me lo aplico. Me parece muy interesante de vez en cuando tomar conciencia de la importancia que tiene respirar y respirar bien con él o con cualquier otra persona, pero él nos va a llevar y en este momento nos ha llevado. Gracias. Millones de gracias, Anne.